Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Camino al Equilibrio. Este es tu espacio para que tú conectes en cómo lograr este tan anhelado bienestar, entendiendo que eres un ser que está existiendo desde el plano físico, mental, emocional y espiritual, y que es tan importante mirarte como un todo para poder lograr tu equilibrio. Y el día de hoy estoy súper contenta porque vamos a tratar un tema fascinante, y es la medicina china. Y dentro de la medicina china, ¿qué aspectos y conceptos son los más importantes para permitirnos estar con salud y lograr el bienestar? También vamos a profundizar con la acupuntura y vamos a centrar este programa en cómo la medicina china y la acupuntura nos puede ayudar con la ansiedad, ¿sí? Y en general, cómo nos puede ayudar a estar más saludables. Así que es un tema interesantísimo. Yo creo que necesitamos incorporar esta sabiduría milenaria que viene de la China, y para eso tenemos a un experto que nos va a ayudar el día de hoy. Es el doctor David Achig. Ahora les voy a presentar después del corte, así que tienen que quedarse porque va a estar interesantísimo y vas a conocer muchísimas pautas para estar más saludable. Y para esto ya está aquí nuestro invitado. Quiero dar la bienvenida al doctor David Achig. Él es médico especialista en medicina china, estudió un doctorado en acupuntura en China por muchos años y también es profesor docente de la universidad, autor de muchos papers en inglés, ¿no? Documentos científicos, y también ha escrito Saberes Andinos en la Cátedra de Medicina Alternativa y Medicina Ancestral. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo hoy día aquí. Buenos días, agradeciendo la oportunidad y como dice el programa Camino al Equilibrio, hay muchos mensajes que la medicina china, con su experiencia de miles de años, nos tiene para la actualidad. Primero que se me ocurre es verle a la persona como un todo. O sea, la persona no es la rodilla, no es la falta de sueño, es un ser que siente, un ser que se emociona, un ser que se entristece y al que hay que escuchar y brindar las herramientas que la medicina china tiene. Me encanta esa introducción. Somos un todo. Muchas veces en la parte médica tenemos ese problema, ¿no? Que nos miran como un síntoma o un órgano y pierde la perspectiva. Entiendo que la medicina china se basa en ciertos principios para lograr el bienestar y la salud, como por ejemplo los 5 elementos. ¿Podemos hablar un poquito de este concepto y adentrarnos en cómo lograr el bienestar, la salud, desde este concepto, los 5 elementos? La medicina china es una medicina de energía. En eso hay a veces discrepancias con la medicina occidental. Yo enseño en una universidad y lo primero es ubicarnos. O sea, la medicina científica tiene su trayectoria, es fiel a sus principios, la objetividad, el método, etc. Pero los saberes escapan a estos, van un poco más a lo subjetivo, a lo que el paciente siente. La medicina china compartiría esta visión del organismo con el Ayurveda en la India o con la medicina andina acá en nuestro territorio. Y sus principios filosóficos son universales, o sea, no son exclusivos de la medicina, teoría de los 5 elementos, del yin y el yang. Pero muchos de estas reflexiones nos permiten a nosotros como médicos tratar de hacer un diagnóstico y poder brindar, sea la acupuntura, porque las herramientas son varias. Acá en Occidente nosotros le conocemos a la acupuntura, pero en China la medicina herbolaria es la que más se usa. O sea, es por su cultura, por su tradición. Las personas van a la farmacia de plantas y cuentan sus síntomas y van. Quien va hacia un médico, le hará un diagnóstico más minucioso y se prescribe hierbas. Pero la medicina china también son las ventosas, una especie de copas o vasos de vidrio que se colocan con efecto de succión en la espalda u otra parte. También la acupuntura es el masaje. Hay muchas técnicas de masaje chino, es una especialidad, masaje terapéutico, masaje segmentario, masaje para rehabilitación de deportistas, por ejemplo, etc. También hay algo que a veces como que se pone de moda, que es la auriculopuntura, la colocación de semillas en la oreja. Ahí se cumple otro principio, el macro y microcosmos, el todo en la parte y la parte en todo, es decir, en la oreja existe como un mapa de los diferentes órganos y los sistemas, donde se puede estimular y con unas pequeñas semillas se coloca en puntos específicos.
Y la medicina china también piensa en prevención, entonces hay un grupo de ejercicios, ahí está el tai chi, el qigong, que ya se enseña, hay personas que hacen tai chi los fines de semana en los parques, inclusive ya hay instructores en el gimnasio que tienen cursos de tai chi. La medicina china engloba todo esto, si bien la perla en Occidente es la acupuntura, que consiste en la colocación de agujas en los meridianos de energía. Ahora, respondiendo a su pregunta, sobre las teorías del yin y yang de los 5 elementos, son universales, hay pensamientos bien sencillos pero profundos. Por ejemplo, el yin y yang es una teoría de opuestos. Todo fenómeno en la naturaleza tiene su opuesto. Y sin el opuesto no existe el objeto. Por ejemplo, si tuviésemos un estado permanente de luz, sería incompatible con la vida, pero solo como ejemplo, no sabríamos que existe día o noche, porque es el estado de luminosidad. Emerge la noche y le da sentido al día, es decir, sin noche no hay día. Esa es la teoría de los opuestos. Y la teoría de los 5 elementos es más bien una teoría que nos invita a pensar en que la vida es cíclica. La alegoría más sencilla es la de las estaciones. El primer elemento es la madera, que corresponde al hígado, y es ese verdor que comienza a crecer luego de invierno. O sea, luego de una fase de invernación, una fase de reposo, de una energía que no se mueve y no se ve, comienza la primavera. El segundo elemento es el fuego. La energía va creciendo, aumentando, y ya calienta, ilumina, etc. El tercero es la tierra. No puede haber un sistema de ascenso infinito porque se extinguiría. Entonces viene el elemento tierra para hacernos retornar, o sea, no estar viviendo siempre con lo que vemos ahora, ansiedad, hacer las cosas, tener, querer. Si no, vamos al tercer elemento, que es la tierra. El cuarto manifiesta que hay movimiento dentro de la tierra, es el metal. Y el quinto elemento es el agua, pero no es el agua de los ríos, no es el agua de las cascadas, no, más bien es un agua que no se ve, sería un agua dentro de la tierra, es el invierno, es la quietud, y es el germen o el inicio del nuevo ciclo, que sería una nueva primavera, pero que jamás llega al mismo punto porque ya ha ido modificando, y así es la vida, y por eso me gusta el nombre. Ese es camino al equilibrio, es un camino, sería una espiral que se va moviendo, y la persona, y es parte de los mensajes, tiene que adaptarse a los cambios para poder encontrar el equilibrio o la armonía. Que es un constante proceso, porque estamos todo el tiempo de alguna manera, ¿cómo sería? Estos 5 elementos están más presentes unos que otros, a veces uno sale del equilibrio o uno se exacerba o va. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos el equilibrio y cuando estamos en equilibrio con relación a los 5 elementos? Bueno, cada elemento tiene un órgano principal según esta filosofía. Entonces hay que decir que no existe una equivalencia siempre total con la fisiología o la medicina occidental. El primer elemento es la madera y su órgano es el hígado, pero es un hígado energético, porque muchas veces le digo, hay energéticamente un déficit en la energía del hígado, uno ya piensa en cirrosis o una hepatitis. No, es el elemento energético, que no puede ser valorado científicamente, porque es un sentir, es un saber. No obstante, en las expresiones sí, o sea, un paciente que tiene alteración energética del hígado tiene, por ejemplo, insomnio, en este caso de la ansiedad va a tener palpitaciones, va a ser fácilmente irritable. Entonces ahí es cuando vamos aplicando estos principios en la medicina. Entonces construye un síndrome, y en la ansiedad hay. Si bien es cierto, en la ansiedad el órgano principal es el segundo, el corazón, puede haber una mezcla, el corazón con el hígado. El segundo es el corazón, es el fuego, y las funciones, aquí es una diferencia enorme con la fisiología occidental. El corazón sí es el órgano que bombea la sangre y se distribuye por los vasos, pero energéticamente al corazón se les asignan las funciones del sistema nervioso. O sea, el corazón se encarga de regular la ansiedad, las emociones, los pensamientos, el aprendizaje, el lenguaje. ¿Sí? Entonces, ahí varía. El tercer elemento es la tierra, su órgano principal es el vaso. Y hay una dupla, o sea, órgano víscera, vaso con estómago, y que es el responsable de la digestión. En esta sesión de diálogo sobre la ansiedad, en cambio sería cómo repercuten la ansiedad, que es agitación, pensamientos repetitivos, en el sistema digestivo. Entonces, ahí se construye un síndrome, o sea, entendiendo las propiedades de los 5 elementos, de afección del corazón, que va a ser el primario, con el hígado. Entonces, esta persona no duerme, está intranquila, tiene palpitaciones, se despierta de noche y ya comienza a tener diarrea o estreñimiento, o sea, problemas con la digestión. Entonces hay un síndrome que está afectando al corazón y al vaso. El cuarto es el pulmón, y su emoción es la melancolía. Y todos tienen un color, y eso va a ser importante después
para individualizar en el paciente lo que se puede hacer, acupuntura y alguna recomendación dietética, hay que ser respetuosos, porque este saber es milenario, entonces sí van a haber alimentos que ahora están cuestionados como la leche o el pan, pero tradicionalmente nos permiten tonificar los órganos. Y el último elemento es el riñón, y su emoción es poderosa, es el miedo. Pero ahí hay que entender algo, las emociones son necesarias. Hay una analogía bien bonita que dice que las emociones son como el cielo, siempre están cambiando. Y son todas necesarias. Sin miedo uno no tendría freno y cometería muchos excesos. Y con un exceso de miedo no sería capaz ni de levantarse. Estaríamos frente a cuadros ahora depresivos. Entonces toda emoción tiene su punto, tiene su balance, su equilibrio, o sea, ni más ni menos, es normal. Inclusive la emoción del segundo, que es la alegría. Uno puede vivir una alegría inmensa todo el tiempo. No existe eso. Algo está pasando. Mis alumnos en clase solían decir, se pone alegre porque quiere ocultar los problemas que tiene. O sea, ellos ya tendrían un poco que el exceso no es adecuado. Y la falta de alegría también, o sea, no emocionarse, no aprovechar todas las riquezas, las bondades o lo que tenemos en el día a día. Así es. Y cuando hablamos de la ansiedad como esta experiencia de alguna manera que tenemos todos, yo creo que el nivel de ansiedad en este momento como sociedad, ansiedad y estrés es algo que nos compete a todos, que estamos sintiendo de manera intensa. Cuando desde la mirada de la medicina china y un poquito desde la acupuntura, ya de la aplicación de la acupuntura, ¿cómo tratamos? Si por ejemplo viene un paciente a donde usted tiene ansiedad, tiene estrés, ¿qué es aparte de hacer todo este análisis de los 5 elementos, luego desde la acupuntura, ¿cuál es la intervención ahí? Listo. En la misma lógica de estos mensajes, no es la ansiedad y depresión, es el paciente que tiene ansiedad y depresión, el tratamiento va a ser diferente, o sea, no es universal. Entonces hay que individualizar en este paciente. La ansiedad es esa agitación, esa respuesta ante los estresores, y en el mundo y en la vida van a haber estresores, o sea, lo que pasa es que ahora hay tantos estresores y nuestra capacidad se ve limitada que comienzan a haber síntomas y después hay enfermedades, hipertensión, problemas con el colesterol, etc. Ahora hay resistencia a la insulina en etapas tempranas que podrían, no digo evitarse porque a veces es un patrón genético, que podría modificarse, retardarse o algo con la dieta y con el ejercicio, porque eso también la medicina china menciona, pero no es nuevo, eso está en todas las culturas. Hay un aforismo cortito, el idioma es así, en pocas palabras se dicen muchas cosas. Buen comer, buen dormir. El buen comer hay que hacer relación a la forma y los tiempos y los alimentos que se consumen. Y el buen dormir son las horas del sueño y toda la recreación. Y ahí sí, todos tenemos deuda. O sea, ¿cuáles son las actividades cotidianas que nos generan placer? Placer en todos los sentidos. Disfrutar un helado de chocolate, disfrutar una taza de café, disfrutar el té, disfrutar de la compañía, disfrutar de las personas que tenemos cerca. Entonces, viene una persona que usted dice con ansiedad y depresión, ahí habría que hacer una investigación clínica un poco más detallada, una conversación, o sea, ¿cuáles son los síntomas capitales? Pues muy bien, tengo palpitaciones, insomnio, que puede ser bastante común, y dice, en ocasiones yo percibo como que me falta la memoria, entonces ahí se caracteriza un síndrome. Otro puede decir, yo estoy con molestias digestivas, o sea, se me distiende el abdomen hasta con el agua. Entonces, ahí van a haber 2 tratamientos diferentes. En el primer caso estamos ante un síndrome de afección del corazón, pero que tiene un componente de aumento del fuego del corazón, aplicando los 5 elementos. En el segundo caso, el síntoma diferente son los problemas digestivos. Entonces, ahí también va a haber una afección de la energía a función del vaso. Entonces, los puntos van a ser diferentes. La prescripción de acupuntura, o sea, ¿cómo selecciono los puntos? Hay puntos generales. Por ejemplo, el Shen Men, es uno que está aquí, es del punto del corazón 7. Está debajo de la articulación de la muñeca, hay un hueso que se llama pisiforme, ahí se localiza. Y este es general, o sea, en todos los pacientes que tendrían ansiedad o depresión, una vez ya caracterizado específicamente, tiene aumento del yang y está exacerbado, excitado. Tiene disminución del yang y aumento del yin, entonces un paciente que está cansado, fatigado, como que no tiene ganas de levantarse, está perdiendo el apetito. Este paciente tiene problemas visuales, entonces eso correspondería a un síndrome del hígado. Entonces, una vez caracterizado, este punto es universal. Luego vendría una selección de puntos dependiendo.
En el caso segundo de este paciente que tiene alteraciones digestivas, hay puntos, por ejemplo, en las piernas, un punto que corresponde al meridiano del estómago, el estómago 44, el 34, el Susan Lee, sería importante él. Y viéndose, el paciente tiene ansiedad, uno va a pensar que vamos a colocar puntos alrededor del corazón en el pecho. No, es un punto en la pierna, efecto a distancia, por su meridiano función, viene para acá. Y otro que es clave es el San Yin Yao, es un punto que queda acá en miembro inferior y que le corresponde al vaso. Vaso, estómago, y que mejora la digestión. Y obviamente puntos locales, o sea, puntos en el abdomen. Hay un meridiano que pasa por la mitad que se llama REM y que ayuda bastante en estos casos. Entonces la selección de puntos tampoco es matemática, entonces, y es una de las situaciones que desde que estudiaba me apasionaba. Es dinámica, o sea, yo puedo usar hoy día una combinación de puntos, examinar al paciente, esto también la medicina china nos recuerda, observando la lengua, tomando el pulso, y puedo modificar, tener una nueva propuesta de puntos y observar cómo ha ido evolucionando. Entonces, sí, necesitamos esta puntualización sindrómica para luego escoger nuestra, le llaman receta, nuestra selección de puntos, puntos principales y los puntos sintomáticos. Ahí también hay una analogía bonita, como una planta. Hay puntos raíz y puntos ramas. Los puntos raíz son los que tratan el síndrome principal, en este caso insuficiencia de energía función del corazón y del vaso, y los puntos ramas son los síntomas acompañantes. Ya este paciente tiene más fosforismos, este paciente en ocasiones tiene tos, entonces voy seleccionando puntos ramas y voy trabajando en esas sintomatología puntual del paciente. Doctor, ¿qué son los meridianos y cómo cuando en la acupuntura se utilizan, ya se eligen los puntos que nos está contando, la agujita entra en el punto, ¿qué está haciendo específicamente? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo llega a sanar? ¿Cuál es el principio de la acupuntura? ¿Qué serían los meridianos? ¿Cómo la agujita actúa? Explíquenos un poquito. Bueno, concepto importante aquí, chi. Sí, en Japón le dicen ki. Aquí es la energía. La energía. Ya. Mensaje 2, la energía no está anárquica. No puedo trabajar algo si hay desorden. Entonces, es un sistema, es un recorrido de los meridianos o canales de energía. Podríamos decir ríos de energía, que están de manera organizada. 6 a la izquierda, 6 a la derecha, uno adelante, uno atrás, que son los principales. Y así uno hila más profundo, debajo de la piel también puede haber una distribución de canales. Pero ya para asuntos prácticos, donde colocamos los puntos son en los canales y colaterales, es un poco la traducción del chino, de energía, donde el chi circula. Y los canales tienen un órgano principal, hay canal energía-función del hígado, de la vesícula, de la vejiga, del corazón, del pericardio, y de algunos estamentos particulares, como el San Yin Yao, que es una agrupación de órganos en el tórax abdomen. Entonces yo tengo un meridiano en este caso también del corazón, que tiene aquí este punto. En el paciente con trastornos del hígado también puedo utilizar un punto que está en el meridiano pericardio y un poco en la línea media, 2-3 traveses de dedo, aquí en la parte interna, que es el Neiwan. Nei es interno. Entonces ahí se colocan los puntos, se puede hacer también digitopuntura. Entonces, ¿qué es un canal? Es un recorrido de energía que pertenece, con la teoría de los 5 elementos, a un órgano principal o una víscera. Entonces voy seleccionando también, y hay puntos que tienen propiedades específicas. Este punto de aquí, en la mano, pertenece al meridiano intestino grueso, ayuda a los problemas digestivos, pero también tiene la función de sacar una energía en exceso, por ejemplo la energía yang. En este ejercicio de síndrome de aumento del fuego, que veíamos en el primer caso, palpitaciones, insomnio, agitación y demás, este punto baja la energía yang, porque esto que estoy diciendo de aumento del fuego del corazón es yang. Yang siempre va a lo que se parece al sol, energía caliente que alumbra los excesos, pero si alguien estuviese pálido, si alguien estuviese con baja de energía, como desganado, esos serían síntomas yin. Entonces, en este primer ejemplo, el paciente tiene síntomas yang, y hay puntos que, por su estudio milenario, baja de energía yang, entonces sería bueno en este caso. Y hay uno que está aquí, en la proyección, en la línea media, que pertenece al meridiano Du, que también tiene esa función. Entonces, en ese paciente con aumento de fuego del corazón, tendría esta receta Shenmen, Hagu, bueno, puntos del meridiano del corazón, del intestino grueso y un punto del meridiano Du, o sea, para comenzar. Y el momento en que, para entender, es que hay el momento en que entra la aguja, desbloquea ese río de energía, ese canal de energía, y activa la energía en ese punto. ¿Eso es lo que está haciendo? Depende, porque lo que estamos diciendo en este ejercicio es un síndrome yang, es un exceso de energía en ese meridiano.
Entonces, aquí la aguja insertada tendría una función sedante, disminuye ese nivel aumentado de energía. En algunos casos hay bloqueo, por ejemplo, parálisis facial. Ahí sí tiene que desbloquear algo que está impidiendo que la energía circule y que, consecuencia, caída de los músculos de la cara. Entonces ahí sí desbloqueo. Pero en la mayoría de casos, vamos al otro ejemplo, ese paciente que no tiene ganas de levantarse, ese paciente que no tiene apetito, ese paciente que está pálido, esa energía yin, al colocar en un punto, por ejemplo el Tutsalni, estoy aumentando, estoy fomentando que la energía en el paciente aumente. Hay un dicho en la acupuntura, dice, la aguja no cura, lo que hace es darle la oportunidad al organismo para que su fisiología se regule, estimulándole para que aumente o estimulando para que cede. Sí. Y las agujas son finas, la punta a veces mide menos de un tercio de milímetro, o sea, son finas, pero la tolerabilidad al dolor es diferente. Entonces, y uno siente, hay una percepción que se llama de chi. El chi llega y se mueve desbloqueando, se mueve sedando ese exceso de esa energía yang, o se mueve tonificando una energía yin, una energía que está como un río que está baja, así como los ríos de ahora. Esto sería un ejemplo yin. Si se va a desbordar, el ejemplo de los ríos es interesante. Un canal es como un río, está en su cauce normal que nunca es constante, como la energía, siempre está fluctuando. Pero lo que pasa ahora en los ríos, eso sería un estado yin, no hay agua. Entonces, ¿qué sería? Habría que buscar métodos de tonificación para que el agua vuelva, sería trabajar en los orígenes. Y eso es lo que a veces no queremos. A veces queremos que el agua suba, pero el agua no sube, ¿por qué? Porque se han talado los bosques, porque no hay en los orígenes un cuidado adecuado, porque no ha llovido. ¿Por qué? Porque no estoy controlando mi ira, porque tengo una sensación de culpa, porque hay una situación que me está afectando y me está consumiendo y eso mucho tiempo. Entonces ese también sería el mensaje en esta analogía del río. No me fijo de la causa, no quiero ver, y a veces no es que el paciente no quiera, es que el paciente le cuesta ver esa parte que tiene que cambiar. Entonces las emociones tienen un influjo directo con nuestra energía del cuerpo. Sí, y en la fisiología general de la medicina china se habla, hay dos grandes fuentes de desbalance, la una es externa y la otra es interna. Externas son patógenos climático-ambientales, el frío en exceso enferma, la humedad en exceso enferma, el calor en exceso enferma, o la ausencia de calor enferma. Pero las emociones son 7 y enferman, el miedo en exceso enferma, la obsesión en exceso enferma, la tristeza, la alegría, hay uno que es como susto. Entonces, bueno, las emociones van a estar presentes. Lo ideal sería que estén presentes, nos traigan el mensaje, hagan su función, circulen y luego se vayan. O sea, como que hay una circulación, ¿no? Como que, claro, porque cada emoción tiene un mensaje, como hablaba al inicio, y son necesarias para la vida. El problema sería cuando están en exceso o se quedan reprimidas. Sí, correcto, eso es. Y van a repercutir en alguno de los órganos, dentro de la visión de la medicina china. Nos podríamos quedar varias horas hablando de este tema. Es un tema tan extenso y tan profundo y maravilloso. Por el tiempo tenemos que empezar a ir cerrando. No sé si hay algún mensaje como final, algo desde la perspectiva de la medicina china y la acupuntura para mantenernos en equilibrio. Algunos tips tal vez a nivel de hábito o alguna cosa así general de dieta. Tal vez solo unos tips generales para ir cerrando. No, rapidísimamente, o sea, así como dice que cada uno de los elementos tiene un órgano, también le corresponde un sabor y eso puede permitir algunas recomendaciones dietéticas. O sea, el primer elemento es la madera, es el hígado y el sabor es el ácido. Pero ahí vamos a ver que el yogur es ácido, o sea, podría mejorar la función energética del hígado. El segundo es el corazón y aunque es el rojo el color, entonces lo que decíamos, la manzana, las uvas, en un estado de agitación de ansiedad, esa es una opción. Pero el sabor predominante es el amargo, tal vez es por la complementariedad. El tercero es el color amarillo, es la tierra, en cambio son los elementos dulces. Entonces, allí también vendría algo así muy general, la miel de abeja, por ejemplo. Es amarilla y favorecería la digestión. Algo que es las abuelas, yo estaba mientras revisaba para venir a la entrevista y conversaba con mis estudiantes, está el arroz. El arroz, una sopa de arroz en un momento de digestión incontrolable, con distensión, con polvorismos, decía,
proteína en poca cantidad, o sea, pescado o pollo. Una sopita de pollo es ideal, o sea, con arroz. Y la zanahoria se está comida, sería así. Entonces, para usted que decía de los tips, o sea, la zanahoria aumenta y mejora la función del hígado. El cuarto es el pulmón, pero algún día habría que hablar del pulmón, porque a la tristeza siempre se le ve con temor, pero es un gran mensajero, como dice usted. O sea, esta emoción o este hecho que me pasa es un mensaje. ¿Qué necesito aprender de esta situación? Entonces allí va más hacia con el pulmón, la melancolía. Bueno, vamos a ver. Y el último es el salado, el riñón, y el riñón viene también con esto de el agua en reposo. El color es el negro, porque el negro es como la ausencia, como un vacío, que va a ser el germen del primer elemento. Entonces, ejercicio físico. A veces uno piensa en ejercicio y va al gimnasio y es máquina, si no es así. O sea, también ahí el mensaje sería orden, control, o sea, que un buen instructor le haga un análisis y dice, bueno, usted necesita primero cardiovascular o máquinas. En el segundo usted necesita trabajar más abdomen, necesita más trabajar con las piernas, o necesita trabajar ya en algo aeróbico o anaeróbico. O sea, siempre una guía o alguien, y eso no es un problema. Conversaba también en clase. El pedir ayuda, o sea, es decir, necesito que alguien me colabore en este momento con esta necesidad. Fundamental. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Estoy segura que nuestros amigos televidentes están ahí atentos. Les cuento algo, el doctor ofrece consultas, sesiones de acupuntura que son maravillosas. En lo personal he tenido la bendición de ser su paciente y me ha ayudado muchísimo para tener equilibrio y bienestar, así que ahí está la información del doctor, no duden en contactarlo. Y con eso quiero invitarte a que reflexiones, para ir cerrando con nuestro programa, sobre el poder que tú tienes de tener bienestar y salud, saber que tienes herramientas a la mano, que recuerdes que el orden, el conectarte con quien eres, el permitir que tu cuerpo tenga el espacio, el tiempo para encontrar su equilibrio y volver a la homeostasis, a la sanación, es algo que está a la mano, solo tienes que tomar la decisión. Y con eso cerramos. Te agradezco muchísimo por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Camino al Equilibrio. Recuerda seguirnos en las redes, suscríbete a YouTube y síguenos. Bendiciones.